Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Pues seguimos con el tema que más de todas maneras importa a Colombia hoy en día, que es el posconflicto y el fast track y la JEP y la decisión que tomó el gobierno la semana pasada de proponer al Congreso la disminución de las penas para los cultivos ilícitos pequeños. Porque todo esto tiene que ver con la economía, por la incertidumbre que está creando tan grande para los inversionistas, tiene que ver con la política criminal, porque hay muchas cosas que no se entienden, y hay lados complejos de explicar, sobre todo internacionalmente, que a mi juicio son tres de consecuencias de la negociación. Lo primero es el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, pues que estamos llenos. Lo segundo, la confianza en las instituciones, que se vio afectada por el incumplimiento que hubo frente al referendo. Y lo tercero y muy delicado es el tema de la impunidad, que con esta propuesta del gobierno la semana pasada pues se ve todavía más grave. Para hablar sobre estos temas hemos invitado a Jaime Arrula, es magistrado y expresidente de la Corte Suprema, que me gustó mucho el comunicado que lleno de dignidad y de indignación, las dos cosas, por la situación de la justicia, suscribieron algunos exmagistrados. Lo felicito, esa es una posición gallarda que admiramos. Gracias, Norma. Invitamos también al profesor Álvaro Forero Navas, que es analista político y profesor de filosofía del derecho. Empecemos por el tema de la JEP, pues que está como enredando. Se iba a hacer todo con el fast track, que es la forma de tramitar rápidamente las cosas, pero se agotó el tiempo. ¿Qué pasó, usted que es semejante jurista, con la propuesta que hizo el presidente como economista, que no como abogado, de prorrogar el tiempo del fast track? Dos miradas. El acto legislativo número 1 del 2016 le dio esas atribuciones que hemos llamado el fast track al presidente del Congreso para que hagan un procedimiento extra rápido para implementar los acuerdos, abreviando, por ejemplo, actos legislativos de 8 debates a 3. Cierto encasillamiento para la discusión misma en los debates, en fin, todo lo que la gente conoce. Fue por 6 meses que se pueden prorrogar, según el acto legislativo, por otros 6 meses a solicitud del Ejecutivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que dijeron que están próximos a vencerse los segundos 6 meses. Que ya son improrrogables, de acuerdo con el acto legislativo. Pero entonces querían decir de que como el Congreso estuvo en sesiones a mitad de año, que ese tiempo de las sesiones había que aumentarlo a los 6 meses. Eso simple y llanamente es lo que se llama una leguleyada. El acto legislativo es muy claro, 6 meses, prorrogables 6 meses más. ¿Se puede llamar leguleyada la ilegalidad? No, yo creo que es una forma elegante de no decir ilegalidad, porque lo sostuvieron autoridades muy serias. Ahora, Noemí, remato con una cosa. Sí. Esa interpretación no la permite el acto legislativo. Lo que pasa es que el acto legislativo tenía otra cosa más drástica, y era que los 6 primeros meses se empezaban a contar a partir de la refrendación popular. Y si en este país llegamos a la idea interpretativa de que refrendación popular, que no hubo porque ganó el no, y lo que hubo fue una refrendación del Congreso que se entendió como popular. ¿Eso pues, también es leguleyada? Esa es otra leguleyada. Si esa fue una leguleyada mayor y se admitió, pues esta que sería una leguleyada menor también se puede admitir. En el campo de la interpretación cabe todo. ¿Y usted qué opina? Yo soy profesor de hermenéutica jurídica, entonces entiendo las dificultades del momento histórico. Cuando la Constitución del 91, el expresidente Alfonso López dijo la Constitución del 91 fue expedida en contra de lo establecido en la Constitución del 86 a través de un proceso ilegal. Bueno, suprajurídico. Bueno, claro, la Corte Constitucional después dijo, este es un acto fundante
Y ciertamente la paz es un acto fundante. Estamos en una coyuntura inexplorada. Estamos tratando de preservar ese mandato constitucional. O sea, usted es de los que cree que el Estado de Derecho, que muchos piensan así, hay muchas escuelas hoy en día con ese pensamiento que le llaman ahora el iliberalismo, es como que es la moda. ¿Usted piensa que el derecho es un medio, que el fin de la paz justifica que el derecho se acomode a ese fin último? Sí, yo no creo que podría aceptar ese planteamiento. Claro, todo planteamiento genera controversias y... O sea, que el derecho no es un fin en sí mismo. En sí mismo no, porque el derecho es un puente y bien precario. Pero entonces la seguridad jurídica, la garantía de las reglas y de arbitrar para que no sea la ley del más fuerte la que se imponga, que es sí, pues la razón para eso se supone que estamos los juristas, pero hemos visto la precariedad de la ley. Fíjense, por ejemplo, frente al tema y del derecho, frente al tema de la ilegalidad de la huelga de Avianca, para mencionar este caso, ¿no? Hay un pronunciamiento del tribunal diciendo que es contraria a derecho y la huelga lleva 40 días. Para mencionar un caso, o sea, el derecho y la Constitución lo prohíbe. Bueno, pero yo creo que sí. Y llevamos 40 días de huelga. Que si el Estado de Derecho no es como el que arbitre, sí es muy complicado, y más en los años venideros, cuando toque hacer hermenéutica e interpretación de las negociaciones y de las normas fast track que se hicieron y de las que... Entonces la JEP, que está como enredada, ¿qué va a pasar? Pues es que el gran problema, y esa interpretación lleva a eso, todo parece indicar, Noemí, que la ley estatutaria para implementar la Jurisdicción Especial para la Paz no va a alcanzar a presentarse dentro del término que queda. Es decir, ¿por qué? Porque está la reforma política, porque hay otras cosas. Pero Jaime, ¿entonces qué pasa? Porque entonces la van a tener que tramitar sin el fast track, como se deben tramitar las leyes, a través del procedimiento ordinario. Entonces lo que van a perder es esa gran oportunidad que tenían de hacer un procedimiento abreviado, con todo lo que ello implica. Entonces la implementación se distancia, porque si no acaban en esta legislatura, se va para la legislatura ordinaria del año entrante. Justicia especial y tribunales especiales hacia el año, ¿qué será? No, yo creo que la justicia sí va a alcanzar a 2019, 2020 tendremos... Pues no tenemos todavía la ley estatutaria, que se supone que es la forma de poder llevar esa justicia que está en los acuerdos, poderla llevar a su ejecución práctica, porque es la que entra a desenvolver. Mire, aquí hemos visto tanto afán y tanta carrera, que vimos un decreto reglamentario que en días pasados lanzó el presidente antes de que saliera la ley. Esta es la única ley en la historia jurídica de Colombia que sin salir ya tiene el reglamento listo. ¿Correcto? ¿Esa cuál fue? ¿Para qué? El presidente corrió, yo creo que por presionar un poco al Congreso, crear un hecho político, creó a establecer los mecanismos de financiación de la justicia, partes administrativas que son propias de la potestad reglamentaria, pero hasta donde nosotros sabíamos en la teoría jurídica, la potestad reglamentaria es para poner en vigencia las leyes que ya son leyes, no las que van a ser. Profesor, y le hago una pregunta, ¿cómo le pareció a usted la propuesta del gobierno para que los pequeños cultivadores, bueno, que lo que cabe en 3,5 hectáreas, tengan una disminución de la pena que puede ser de tal tamaño que ni siquiera tengan cárcel? Yo creo que es otro de los males necesarios que hay que asumir. No me gusta la liberación de responsabilidad de los campesinos, porque yo sé que los campesinos también tienen conocimiento de la ilegalidad del acto, de lo que ha sido el cultivo, del impacto terrible que tiene sobre la sociedad, el efecto de la adicción. Me piden que hagamos una pausa para comerciales y usted continúa con el uso de la palabra. Profesor Forero, usted tenía la palabra. Sí, decía de no liberar a los campesinos de su responsabilidad.
de haber realizado un acto que es ilícito, que es contrario a la ley, que le causa daño a la sociedad. Pero en esta sociedad nuestra hemos visto impunidad en todos los niveles. De hecho, hay que reconocer... pero de hecho hay que reconocer que la paz con los paramilitares, la paz con la guerrilla, nos ha tocado tragarnos ese sapo de aceptar que hagan política en lugar de la entrega de las armas. Esta mañana hablaba el candidato Humberto de la Calle sobre eso. Es que la paz es eso. Es un costo alto y hasta ahora nos estamos dando cuenta de lo alto que es. Tenemos que ser coherentes. Yo creo que esto hace parte de una coherencia. A ver, yo le pregunto a Jaime Arrubla, ¿no es un estímulo? Es decir, con la situación en que estamos, sobre cultivos ilícitos, el problema que tenemos de crecimiento de la siembra, no es muy inoportuno, porque es que se imagina uno, es decir, hay 500.000 familias cafeteras y todos minifundistas. No es como decirles, mire, esto que produce mucho más plata y riesgo, pues ya casi ninguno. Por supuesto que sí, es que el proyecto que presenta el gobierno se fue más allá de los acuerdos de La Habana. Está bien que son 106.900 campesinos, dicen las notas estadísticas, que se dedican al minicultivo. Y está bien que son el punto débil de la cadena y que hay que pensar en qué hacer con ellos. Pero es que el proyecto rebaja la pena para los grandes productores y para los financiadores. Además, el proyecto se desarticula de las políticas en contra de los estupefacientes. No consulta el Consejo Nacional, que según la Constitución es el que tiene que ser consultado para marcar el compás en estas materias. Entonces, con razón el fiscal protestó, porque el proyecto se fue al otro lado. Y en un proyecto de esa manera está desincentivando, está incentivando, por el contrario, la producción. Es que miren, en el 2012 estábamos en 50.000 hectáreas. Ahora dicen que pasamos de 150.000. Y con esta situación vamos a crecer con el considerablemente. Premio que se le va a dar a los cultivadores de plantas ilícitas e ilegales, ¿usted no cree que es muy grave? ¿Usted no cree que de verdad es decirles: tranquilos, que como aquí no hay cárceles y como aquí la impunidad pues nos gusta y toca tragárnosla? No, yo creo que tiene que haber una coherencia por parte del gobierno y de las instituciones. El presidente de la República le planteó al señor fiscal la necesidad de revisar el proyecto. Vamos a revisar el proyecto y a ver qué ajustes y qué mejoras se le hace al proyecto. Hay que darles alguna opción a los campesinos. Pero es que estamos hablando también de los grandes productores. ¿Usted qué opina de que se le rebaje la pena a los grandes productores? No creo que a los grandes productores no estoy de acuerdo. Pero el proyecto es así. Que a los grandes productores se les otorguen beneficios. Pero así fue, así fue la propuesta. Yo entiendo que todas esas materias están siendo revisadas. Pero porque alzó la voz el fiscal y bueno, y nosotros los colombianos que no queremos estar entre un mar de coca. Sí, pero el problema es que el mercado sigue creciendo, el consumo en los Estados Unidos sigue creciendo. Colombia ha hecho un enorme esfuerzo por el control de narcóticos. ¿Y entonces por qué no se hace una política pública que tenga efectos internacionales, económicos, de salud, de educación, pero esto simplemente rebajar penas y en el momento que estamos? No, es una política ciertamente integral, pero muy difícil porque los Estados Unidos plantean solo la guerra a las drogas cuando esa guerra ha fracasado. En el mundo entero ha fracasado esa guerra, el consumo aumenta, estamos en el peor de los mundos, entonces... Pero esto no es ni chicha, ni limonada, ni fu ni fa, porque no es la legalización, pues que Colombia sola no puede hacer. No lo puede hacer. Pero sí es un paso hacia la impunidad, porque esa disminución de las penas y sin que toque cárcel, ¿no? Porque quedan de 1 a 4 años las penas para los pequeños cultivadores. Entonces queda escarcelable el delito. Queda escarcelable, imagínate. Queda escarcelable el delito. Yo creo que indiscutiblemente el proyecto no se estudió
dentro del contexto de las políticas de estupefacientes que Colombia viene aplicando. Pero lo más grave fue que el fiscal lo advirtió, porque el ministro del posconflicto se lo consultó y él le dio las observaciones y él dijo que las iban a estudiar y el martes se presentó el proyecto. Entonces yo creo que aquí hay que empezar... ¿Por qué pasa eso? Yo creo que hay un teléfono roto en el gobierno. Creo que hay demasiados temas de reforma política, de implementación del proceso, de reglamentación de la JEP, y entonces están atosigados de una cantidad de proyectos y está pasando algo que es gravísimo, porque lo que percibe la gente en Colombia y lo que perciben desde afuera es que no saben para dónde vamos. Mire, un proyecto de ley que tiene que ver con estupefacientes que no se llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes. Que por lo ¿A usted le parece bien eso, profesor? No, ¿Usted que está defendiendo la postura? Pero entiendo también lo de la precipitud que hay, el afán, las restricciones de tiempo. Pero entonces, digamos, cuando hay poco tiempo, hagámoslo de cualquier manera. Y querer aprovechar el fast track. Claro, eso era lo que querían realmente. Pero, por eso atosigaron el Congreso y eso no alcanzan a evacuarlo. Es mejor hacer las cosas bien hechas, porque de las carreras no queda sino el cansancio. Y empezamos a tener un aroma en contra de algo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo que al pequeño productor hay que darle alternativas, pero la alternativa es deje el cultivo, reemplácelo, sustitúyalo. Y apenas haga todo eso, le perdono la pena que podía deber. Eso es distinto. De pronto así. Y a los pequeños, siempre que dejen de hacerlo. Exactamente. Y el Estado, eso lo establece el proyecto. Eso lo establece el proyecto. La condición, el compromiso de dejar de hacerlo. Que es complicado también de controlar. En la práctica va a ser muy difícil de controlar. Absolutamente imposible, digamos. No, ¿cómo mientras el mercado siga creciendo? Eso hace muy difícil. Realmente, pero entonces, ¿por qué, eso soy muy escéptico. Pero entonces, ¿por qué Colombia, que no es el único país de América Latina ni del mundo, pues que tiene cultivos ilícitos, pero sí en coca somos campeones? ¿Por qué se da en Colombia? ¿No es que de verdad el Estado está mostrando una incapacidad casi que total frente al delito y el crimen? No, yo creo que ahí hay una fatalidad histórica y geográfica. Estamos en el cruce de caminos de todas las rutas del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Sea que la produzcamos o sea por su tránsito, va a pasar la coca por Colombia. Hago una observación de mí. Sí. Y confieso que yo siempre he sido partidario de una solución política al conflicto. Otra cosa es que esté de acuerdo con la JEP o no. Pero mire usted que hasta el 2012... teníamos 50.000 hectáreas. Entramos en el proceso de paz y se dispara ostensiblemente. Sí. Es decir, el Estado, hay que reconocerlo, bajo la guardia, en el control de la fumigación, en el control de los cultivos. Les iba a preguntar a ustedes dos, porque es que cuando uno analiza y estudia todos estos libros, hasta series que hay de narcotráfico, porque si vienen para Colombia, no son las tres cordilleras que siempre hemos dicho como disculpa, no es porque seamos tan vecinos de Estados Unidos y de todas partes, porque hay otros que también lo son. No, yo les pregunto a ustedes, ¿no es que el Estado colombiano definitivamente es incapaz de frenar el crimen y el delito? Porque ¿por qué no se da en otras partes? Y vamos a comerciales y me la contestan después. Sí, estaba con la pregunta de por qué en Colombia sobrevive la guerrilla más tiempo, el paramilitarismo, por qué los cultivos ilícitos crecen y crecen. Pasa en otros países como México, que también tiene sufrimientos similares, no tan grandes como los que hemos tenido nosotros. ¿Por qué en Colombia y no en otros países de América Latina o del mundo? Pues yo creo que el conflicto armado, Noemí, ha sido un detonante de la industria del narcotráfico. Yo creo que la guerrilla hace mucho rato abandonó ideales políticos y se dedicó en cierta manera a financiar su guerra
con el Estado colombiano a través del narcotráfico. ¿Y usted cree que con la negociación entonces es una manera que podríamos Pues uno pensar? de los puntos de la negociación era precisamente el tema del narcotráfico. Y lo que esperamos todos los colombianos es que esto, en vez de crecer, empiece a disminuir. Porque si entregaron las armas, si dejaron la actividad ilícita del narcotráfico, pues ya era hora de que empezáramos a ver menos hectáreas sembradas de coca y más efectividad en las fuerzas investigativas del Estado y represivas para sancionar la industria del narcotráfico. ¿Usted lo ve posible? Yo creo que lo que pasa es que idealizamos, también hay que decirlo, la paz, en el sentido de que la paz iba a traer mecánicamente la desaparición de los cultivos de narcóticos, y yo no creo que esa realidad se vaya a dar, o esa posibilidad se vaya a dar. Avanzamos en la solución del conflicto, reduciendo el conflicto con las FARC. Pero el problema de la droga sigue latente, porque sigue siendo un excelente negocio, y hacia ese negocio van a volver grupos delincuenciales, que es el gran reto que yo veo difícil de afrontar. Había que hacer, creo, la paz con las FARC, pero eso no es suficiente, ni va a resolver mecánicamente el problema del narcotráfico. El próximo gobierno, sea el que sea, va a tener una enorme dificultad frente al tema del narcotráfico. Yo creo que las FARC no jugaron con toda lealtad. Yo lo reconozco y lo planteo. No jugaron con toda la lealtad porque... Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Ojalá que jueguen lealmente y ojalá que institucionalmente Colombia se fortalezca y por alguna vez, por primera vez, pensemos que la justicia es esencial en el desarrollo del Estado y para fortalecer el país frente a la política criminal, que esta impunidad nos está haciendo mucho daño.